Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, gente de Osuna, gente de la comarca de la Sierra Sur. Lo primero es una alegría ver cómo tenemos este corral de la Casa de la Cultura de simpatizantes y de gente progresista que creen en el socialismo. En los tiempos que corren, los políticos en general tenemos una situación bastante difícil, porque cuesta mucho trabajo dar soluciones a los problemas que se están planteando. Pero nos llena de orgullo que en esta situación tan difícil en Osuna nos encontremos, como estamos ahora mismo, rodeados de amigos, de vecinos y vecinas de Osuna y de la comarca, para intentar trasladaros las ideas socialistas que perduran en el tiempo y ahora más con más fuerza que nunca. Yo creo que para analizar la situación en la cual nos encontramos y que estáis viendo que el Partido Popular quiere hacer una campaña totalmente gris, totalmente escondida, no llamando a la participación como se demuestran los datos que hay estadísticos en el cual dice que solamente el 17% de la población sabe que hay elecciones europeas para el día 25 de mayo, lo que pretende es no movilizar al electorado de izquierda. Porque ellos, todos lo sabemos y más en los pueblos así pequeños, saben lo que se juegan a la hora de las elecciones y aunque no hagan campaña apenas, aunque crean que no van a participar para transmitir apatía, al final ellos van a votar porque saben lo que se juega. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a todos los que estamos aquí, que transmitamos a nuestros familiares en los diferentes ámbitos en los cuales nos encontremos, que tenemos que participar en estas elecciones. Que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para decir que no somos iguales, que somos diferentes y que en Andalucía estamos demostrando otra forma de hacer política, pensando en los trabajadores, pensando en los más desfavorecidos, y aunque hay que reconocer que hay que hacer una serie de ajustes, pero naturalmente lo tenemos que hacer donde menos duela, respetando en todo momento, como hemos respetado, la educación, la sanidad, la dependencia y los derechos de los trabajadores. Pero yo quiero hacer un análisis pormenorizado, cortito, porque no quiero alargarme mucho, después de las dos intervenciones tan estupendas como tenemos, nuestra alcaldesa y secretaria de Regional, Rosario Andújar, y Alfonso Guerra, que vamos a decir Alfonso Guerra, que no está empezando ahora mismo, que es un monstruo, como sabemos todos, y cada vez que viene Osuna, como estamos viendo que no paran de llegar gente, va a llenar este acto. Miren ustedes, yo el análisis que hago creo que es bien fácil, creo que me voy a comprender rápidamente. El voto europeo es muy importante porque cada vez las decisiones más se toman en Europa. Y hay que tener una cosa clara, en Europa lleva muchos años gobernando la derecha. Y la derecha durante estos últimos 10 o 20 años que lleva gobernando en Europa, ¿qué es lo que ha pretendido? Ha pretendido y ha impuesto en Europa una economía especulativa frente a una economía productiva. ¿Qué es eso que tanto suena por ahí? Mire usted, le voy a poner un ejemplo muy fácil para que os quede claro. La economía productiva es aquella en la cual un empresario monta una fábrica con una intención de alargarse en el tiempo para hacer una serie de productos que después va a vender. Lo que le interesa es tener un trabajador bien formado, un trabajador que cobre un salario digno, porque él piensa en el futuro en 30, 40, 50 años y generaciones de su vida. Por lo tanto, es una forma de crear riqueza, es una forma de tener una continuidad, una estabilidad y un sueldo fijo el trabajador para que produzca y con unos beneficios acorde con las circunstancias. ¿Cuál es la especulativa? Esa que se ha producido por la derecha, que ha fomentado. La especulativa es dar el pelotazo. No le importa a los trabajadores, no le importa absolutamente nada. Nada más que lo que quieren es tener liquidez rápido, tener grandes beneficios y si se tienen que ir a otro lado se van. Por lo tanto, no le importa que tengan unos trabajadores bien formados, no le importa que tengan unos trabajadores con unos sueldos importantes y no le importa absolutamente nada de la sociedad, simplemente el beneficio puro y duro. Vamos a poner dos ejemplos claros que son palpables. ¿Qué ha pasado con las construcciones? Las construcciones es que se jugaba a una pura especulación. La construcción, ¿qué significa? Construir para vivir, pero ya en los últimos años no se construía para vivir, se construía para vender a los 6 meses y ganar el doble o el triple, lo que producía un aumento espectacular de los precios y se han producido durante muchísimos años que ha endeudado a todos los trabajadores y cuando ha llegado el momento como ha llegado, se han quitado del medio y estamos pagando entre todos todo el desvaneje que han hecho durante muchísimos años. Esa es una muestra de lo que es la economía especulativa. Y otro elemento importante de la economía especulativa es las empresas.
como estamos viendo la deslocalización de las empresas. ¿Qué es lo que se está produciendo? Que vemos que cierran una empresa, cierran otra y se van a otro lado donde es más barato. ¿Por qué? Porque el Estado, a nivel de la Unión Europea, la derecha ha propiciado que el capital se pueda mover libremente sin ninguna cortapisa. Como este fin especulativo lo que busca es ganar dinero lo antes posible, sin preocuparse si tiene que cerrar una fábrica y abrir otra, o tiene que abrir un sector y en otro, pues le importa un comino los trabajadores. Lo único que busca es esto. Entonces Rajoy, a nivel de Europa, y Rajoy ¿qué ha hecho? Pues ha conseguido de que cada vez sea más barato lo que le paga a los trabajadores, menos formación y el despido más libre. Lo que estamos fomentando es la economía especulativa que no mira por los trabajadores, no mira por el beneficio, no mira por tener un tiempo y un recorrido la empresa, sino da por el pelotazo y quitarse del medio rápidamente. Por lo tanto, es la diferencia hay entre la producción, entre esa economía productiva y esa economía especulativa que tanto daño está haciendo. Esto viene marcado por la derecha en Europa, que ahora mismo la mayoría del Parlamento Europeo es de la derecha. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia que aquí nos una a miles de kilómetros de Bruselas, donde está el Parlamento y que se toman decisiones, nos afectan enormemente. Y, por lo tanto, tenemos que movilizarnos y tenemos que respaldar al Partido Socialista porque planteamos las cosas de otra manera dentro de nuestras posibilidades. Y tenemos que decirle a Europa que por este camino no se va, que hay que tener unos derechos dignos, porque lo que estamos hablando es que la economía esta del pelotazo lo único que lleva es a los trabajadores a la ruina, a la sociedad a la ruina. Y lo que es lógico es una economía productiva que se alarga en el tiempo con los trabajadores, con sus derechos, con su sueldo, porque la especulativa tiene que pensar una cosa al capitalismo, que si se produce mucho y muy barato, que es lo que está fomentando aquí Rajoy con los contratos basura, como estamos viendo, y cada vez ganan menos los trabajadores, no se está fomentando el consumo, como estamos viendo. Por lo tanto, es una cosa importante que tiene que tener en cuenta el capitalismo, que tiene que haber consumo, y para que haya consumo tiene que haber unos impuestos justos y también tiene que haber unos sueldos justos a los trabajadores, porque si no, no se saca la cabeza, pero ni ellos tampoco. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de ese estado. Para ir terminando y no alargarme mucho, todo el mundo sabe los recortes que se han producido en educación, en sanidad, en la ley de dependencia, cómo nos han engañado vilmente prometiéndonos una serie de cosas antes de las elecciones, sabiendo la situación en la cual se encontraba el país y cómo nos han engañado vilmente a todos. Y no es que nos hayan engañado, es que están volviendo a intentar engañarnos nuevamente, porque veis en todos los medios de comunicación, veis cómo dicen que esto ya se ha acabado, que esto va cada vez mejor día a día. Lo que formaron por 31 puestos de trabajo que crearon en agosto del año pasado, 31 puestos de trabajo. Por lo tanto, todos los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación, están en poder económico de la derecha. Y quienes nos transmiten durante estos 15 días y para las próximas elecciones nos van a transmitir la idea de que esto va mejor. ¿Pero dónde está mejor? ¿Es mejor para el trabajador o es mejor para la banca? ¿Es mejor para el trabajador o es mejor para los beneficios que están aumentando en todas las empresas del IBEX 35? Por lo tanto, está claro que tenemos que ir a votar, tenemos que transmitirle a los compañeros, a los familiares, que es importante las decisiones que se toman en Bruselas y que nos afectan de primera mano, y por lo tanto hacer una movilización, que es el PP lo que no quiere. Miren ustedes, no han puesto ni una pancarta, En toda la comarca han pedido un acto nada más, Aguadulce, el PP. Quiere que no vote nadie, que es lo que le conviene a ellos, porque ellos subterráneamente se llaman y es seguro que el día 25 ellos sí van a votar. Por lo tanto, animo a todos, fuerza y socialismo para adelante. Muchas gracias. Bueno, presento ahora a nuestra compañera alcaldesa y secretaria de la Comisión Ejecutiva Regional, Rosario Andújar, que yo creo que aquí en Osuna ya tendrá su época de hacer un análisis del trabajo que estamos haciendo a lo largo de estos años y apoyando a los trabajadores, que es lo fundamental que perseguimos dentro de nuestras posibilidades. Un fuerte abrazo. Aplausos. Gracias. Muy buenas tardes
Muchas gracias por estar ahí siempre, siempre los socialistas, las socialistas de toda la comarca de Osuna que nos ayudan a tener siempre el ánimo levantado para seguir luchando a pesar de las dificultades que estamos teniendo todos y todas. ¿Quién mejor lo sabe que los que estamos al lado y con la gente? Sí, señor, esto desde Andalucía, tú mueves Europa. Tenemos que creérnoslo porque hay diferentes formas de hacer política y tenemos que repetir una y otra vez que el 25 de mayo son las elecciones europeas. Que no nos quieran marcar con su estrategia, porque es verdad que el Partido Popular lo único que hace bien, lo único que estoy convencida que hace siempre bien es tener una estrategia con los medios de comunicación, una estrategia diseñada desde dentro para engañarnos a todos y a todas, y no lo vamos a consentir. Nosotros, nosotras, lo único que tenemos los socialistas son a vosotros y a vosotras, pero con eso es suficiente para ganar una y otra vez las elecciones, para ganar los valores en los que creemos, porque creemos en ellos de verdad. ¿Os acordáis ayer? Ayer escuchaba yo al candidato del Partido Popular decir y terminar lo tengo anotado literalmente, decía: queremos que gane el Partido Popular para que en Europa se tomen las mismas medidas que en España. Fijaros lo que está diciendo. Efectivamente, para que en Europa se tomen las mismas medidas que en España, donde estamos hartos de manifestarnos contra todas las medidas, todas y cada una de las medidas desde que llegó este Gobierno a Madrid, porque nos ha tocado a todos, uno y otro. Europa, aunque nos parezca que está lejos, porque es verdad la sensación que tenemos la ciudadanía en general frente a Europa, es que es algo que no nos afecta mucho. Bueno, pues el Parlamento Europeo lo componen los distintos gobiernos de los distintos miembros socios, como es España, como todos los países que conformamos la Unión Europea. Y por eso no nos podemos dejar engañar y tenemos que distinguir muy bien lo que es una Europa de la ciudadanía, una Europa del progreso, una Europa del progreso para todos y para todas, no para crear ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. No. Para una Europa en igualdad, Y es verdad, y lo decía mi compañero Juan Antonio Jiménez Pinto, fijaros, hace muy poquito, para que no nos acordemos, hace muy poquito que se presentaban a unas elecciones comprometiéndose y prometiendo que no iban a tocar la sanidad, que no iban a tocar la dependencia, que no iban a tocar la educación, que no iban a hacer posible el despido libre, que no iban a tocar los derechos civiles de la ciudadanía. Y solo y escasamente 2 meses después estaban planteando esa extraordinaria y magnífica reforma laboral que nos ha dejado secos, que nos ha dejado a los trabajadores y trabajadoras sin derecho alguno, pero no solamente a aquellos trabajadores y trabajadoras que están desempleados, que ya es algo, que son muchos, que son 5 millones o 6 millones de desempleados, porque lo que vale es la EPA, esa encuesta de población activa que nos da la realidad de cómo está la situación en España. Y esos desempleados están sin ingresos ninguno, eso es verdad, pero fijaros que ni siquiera las personas que están trabajando tienen lo suficiente para mantener una vida digna. Es la primera vez que se habla de pobreza entre las personas trabajadoras y trabajadores, de pobreza en el trabajador y trabajadora que no le falta ese trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de personas, con esas más de 2 millones de personas que no tienen ningún ingreso en su familia? Pues, ¿qué pasa? Que da igual que se siga recortando en políticas sociales, que no creen en las políticas sociales, que además se permiten el lujo de decir que la mejor política social es tener un trabajo, sí, un trabajo, pero ¿dónde está ese trabajo? ¿Dónde se le da la oportunidad a la gente? Bien, nos están marcando con esa estrategia diseñada, muy bien diseñada a todos, de que hay una recuperación económica avalada por los distintos medios de comunicación, porque eso es otra. Los medios de comunicación se han hecho con todos y cada uno de ellos. Los medios de comunicación son suyos con carácter general. Los grandes medios de comunicación son del Partido Popular. Hoy por hoy, hasta un gran medio de comunicación que se le suponía cierta independencia y cierta progresividad en su editorial, ha caído en las garras del Partido Popular.
¿Y por qué ha pasado eso? Porque estaba pasando dificultades económicas, como tanta gente hay aquí ahora mismo pasando dificultades económicas. Eso hace secuestrar la voluntad de la gente. Quiere amarrar, incapacitar a la gente a la hora de decidir. Y lo hace en la administración que más puede volverse rebelde contra ello, que son los ayuntamientos. Con esa ley de reforma local que nos han secuestrado a los ayuntamientos la capacidad de responder de forma inmediata a los problemas que tiene nuestra ciudadanía. Desde los alcaldes y alcaldesas, que aquí hay muchos y muchas, la verdad que somos los que palpamos las dificultades que están pasando la gente. Cuando una persona, una familia, un joven viene a pedirnos desesperadamente una ayuda para trabajar, una ayuda social, una ayuda para pagar su hipoteca, una ayuda para pagar el recibo de la luz eléctrica, una ayuda para pagar los gastos más inmediatos que tiene cada familia. Y vemos reflejado en esa ley de reforma local que ha presentado el Gobierno, que está en vigor desde el 1 de enero de este año, cómo nos ha quitado toda capacidad de responder ante los vecinos y vecinas. ¿Sabéis, por ejemplo, que nos prohíbe esa ley la capacidad de contratar temporalmente a personas desempleadas para seguir prestando los servicios públicos de nuestro ayuntamiento? Eso está en la ley y ahora los que creemos en que eso es no solamente necesario para seguir prestando los servicios públicos a lo que estamos obligados los ayuntamientos, sino necesario para las familias que están pasándolo tan mal. Tenemos que andar sorteando todo tipo de obstáculos para hacer posible que al menos tengan un respiro, un pequeño oxígeno para su familia, para poder, bueno, pues cubrir lo mínimo posible, para poder alimentarse. Y qué duda cabe que existe otro camino de hacer política. Fijaros en Andalucía, lo estáis comprobando, no es que yo lo diga. Fijaros cómo desde Andalucía se ha apostado por mantener la sanidad de carácter universal, sin exclusiones ninguna, sin copago, porque se hace cargo la Junta de Andalucía, para que no tengamos que repagar más los medicamentos a todas esas personas, a todos esos pensionistas que con una pensión tan pequeña, ahora cuando llegan a la farmacia, que normal y generalmente todas las personas mayores están sometidas a tratamientos farmacológicos crónicos y que tienen que copagar o repagar de nuevo esa medicina que ya tenía derecho a recibir porque ha estado toda su vida cotizando para tener esa cobertura social como es la sanidad. Pero no queda ahí. Mantenemos en Andalucía también lo que son los hospitales todos públicos, y hemos visto flagrantemente cómo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como en ejemplo de Madrid, que pretendían privatizar 6 hospitales más, pero que antes lo hicieron también en Valencia. Y gracias a esas mareas blancas, como la han denominado, que se han revelado los sanitarios, se han revelado todo el personal trabajador de los centros sanitarios y se ha revelado la ciudadanía en general, han tenido que retractarse y han tenido que mantener ahora mismo la sanidad como estaba, es decir, gestionada desde lo público. Pero es que hay que analizar por qué ocurre eso, y eso tiene mucho que ver con la especulación de la que también antes hablaba Juan Antonio Jiménez Pinto, la especulación. Fijaros que ahora mismo, vaya por donde vaya, apenas hay una obra en ningún sitio. No se ven esas grúas, tantas grúas que divisábamos en los paisajes urbanos de todos los sitios, pero sí hay algunas grúas. Las pocas grúas que hay es construyendo clínicas privadas. Y eso estaba de forma estratégica diseñada por el Gobierno del Partido Popular. Usted de construir porque os lo vamos a dar. Y hay empresas muy bien conocidas por muchos y muchas que están detrás de esas licitaciones que se hacen desde las comunidades de gobierno del Partido Popular, porque creen en la privatización, porque creen que es bueno la privatización. Están convencidos, tienen ese defecto genético que le vamos a hacer. Sí sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es participar en cada una de las citas electorales, ya sean generales, ya sean autonómicas, ya sean locales o ya sean europeas, como la del próximo 25 de mayo. Es la única forma de que podamos cambiar esta política de la derecha, que está bien señalada y que todavía los jóvenes hace unos cuantos de años pensaban que ya no había tanta diferencia entre la izquierda y la derecha. También me pasó a mí cuando era más joven, también pasaba en aquel momento. Creíamos que estaban desfasados esos discursos ya de tanta diferencia entre la izquierda y la derecha. Y hoy por hoy,
y venían también unas encuestas oficiales realizadas. Hoy por hoy, los jóvenes, si fuesen solamente los que tuvieran derecho a votar ahora mismo, los menores de 35 años, votarían mayoritariamente al PSOE, porque se dan cuenta todas las políticas como le están afectando. Y si no, vamos a hablar de la nueva ley de educación, de esa llamada LOMCE, o la ley de Wert, o la ley más desastrosa para segregar a los alumnos y alumnas en la educación. Fijaros desde el primer momento que le está privando, no privatizando, que también, sino privando del derecho a poder cursar unos estudios superiores a los alumnos y alumnas, no que hayan aprobado, no, que tienen que sacar un 5,5 para poder tener una beca universitaria. ¿Un 5,5 por qué? Si el aprobado es el 5, porque los que no necesitan beca, teniendo un 5, pueden seguir estudiando porque su familia tienen los ingresos necesarios para poder soportarlo a ese alumnado. No, pero el que no tiene recursos económicos, ¿qué pasa si no tiene un 5? Si ha aprobado, ¿por qué no puede tener una beca para seguir estudiando? No está tan claro, no está claro que es una discriminación absoluta y que se lo ha dicho no solamente los políticos en general, es que no ha contado con el apoyo de nadie, sino toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa, en la máxima representación, además de lo que es todos los rectores de todas las universidades de España, le han dicho que es una barbaridad, que es una equivocación, pero los gobiernos pueden tener equivocaciones, seguramente que pueden tener equivocaciones, pero de esta índole, que lo que pretende es dejar apartado a toda una generación que quiere seguir estudiando y que no va a poder por no tener los ingresos suficientes para hacerlo, eso no es una equivocación, eso es una aberración contra todos los jóvenes, que ya no tienen bastante con que sean más del 50%, que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque no hay ofertas de empleo suficiente, no para los jóvenes, sino para nadie, sino que también se les priva de la oportunidad de seguir estudiando por esta nueva ley. Eso sí, trasladar recursos económicos desde los gobiernos del Partido Popular hacia la enseñanza privada en contra de la enseñanza pública, eso sí lo tienen muy claro. Y beneficiar y concertar y darle recursos económicos a aquellos centros educativos donde segreguen, donde solamente admitan alumnos de chicas o de chicos, fijaros de lo que estamos hablando. Es que lo que estamos hablando no es moco de pavo, es que lo que estamos hablando es muy fuerte, pero es que si te vas a otra dimensión cualquiera, como es la política de la mujer, con esa ley de reforma del aborto, que es lo que pretende llevarnos a los años 70, no 85, como dicen algunos, no, esa ley anterior, que ya fue un paso importante para toda la ciudadanía y para las mujeres, no, nos quieren llevar a los años 70, con esa ley de ese ministro al que se le suponía más progresista, más moderado a la derecha que otro cualquiera. Fijaros también cómo se adaptaban los medios de comunicación, decía, el Partido Popular apuesta con el ministro mejor valorado del Gobierno para afrontar las elecciones europeas. Mejor valorado del Gobierno, sí, pero no llega al 3. Y eso lo abanderan como un gran éxito. Pues no. Hay otra forma de hacer política. La Junta de Andalucía ha tenido la valentía de presentar distintos recursos de inconstitucionalidad porque no se quiere quedar con las manos quietas, viendo cómo el Partido Popular hace de la suya y la ciudadanía lo sufre. No, ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, también lo ha hecho contra la ley de educación y también lo va a seguir haciendo contra todas aquellas leyes que nos quieran dejar en un segundo plano porque no lo podemos permitir. Pero ha ido más allá. Ha ido más allá y acaba de aprobar hace escasos días un plan de empleo juvenil, porque le importa la juventud, porque ha presentado un plan de empleo juvenil con 200 millones de euros para toda Andalucía. Un plan de empleo que va a permitir a los jóvenes adquirir esa primera experiencia laboral que tan difícil ha sido siempre, pero que en estos momentos se vuelve del todo imposible. Pero no solamente la Junta de Andalucía, que es la que nos podemos fijar más, tiene ese propósito, lo demostramos donde estamos gobernando los socialistas. Porque si nos fijamos en la Diputación de Sevilla, gobernada por un socialista como es Fernando Rodríguez Villalobos, es el único que ha presentado también unos planes de emergencia
social, para contratar a aquellas personas que no tienen unos mínimos de ingresos en su familia. Y lo ha hecho, lo lleva haciendo ya durante 3 años, casi 4 años, poniendo recursos, todos los recursos. Y ha tenido que luchar contra el Gobierno del Partido Popular porque no le dejaba hacerlo. Ha tenido que convencerle que con el superávit que tenía la Diputación, señores, ese superávit había gestionado bien y tiene superávit, lo quería y lo quiere y lo ha hecho y lo ha conseguido dirigirlo a las personas que más lo necesitan, pero ha tenido que pelearlo y ha tenido que tener el apoyo de muchísimos ayuntamientos para que se pueda hacer, para invertir en los pueblos de la provincia de Sevilla para que eso sea posible. Y los alcaldes y alcaldesas socialistas que estamos gobernando en nuestro municipio, además hemos apoyado esos planes también de urgencia municipal con fondos propios desde lo local para seguir ayudando a esa familia, porque ahora mismo hay que afrontar lo más importante, lo más urgente, que son las necesidades prioritarias de cualquier familia que se pueda imaginar. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque efectivamente ninguna crisis económica es eterna. Que no nos cuenten mentiras, que no nos cuenten más mentiras. De esta crisis económica saldremos a pesar del Partido Popular, a pesar de las medidas del Partido Popular, porque que no nos vendan milongas, que si ahora mismo hay signos, indicios de alguna recuperación a nivel macroeconómico que habréis escuchado decir y que pueden ser ciertos, lo está viendo en todo el resto de Europa. Son muchos los países que tienen esas señales y en España es donde lo estamos haciendo a costa de las personas más vulnerables, a costa de los desempleados, a costa de la juventud, a costa de las personas que necesitan una beca universitaria para seguir estudiando, a costa de una generación completa. Y eso no lo vamos a consentir. Vamos a seguir trabajando con vosotros y con vosotras y vamos a seguir defendiendo ese cuarto pilar del Estado, que es la Ley de Dependencia, en los que no creían, no creyeron desde ningún momento, no creían en la fortaleza, en la protección, en el objetivo de la Ley de Dependencia. Fijaros que aunque sea una ley para proteger a las personas, principalmente con discapacidad, es una ley que prima y que también favorece a las mujeres en general, porque estaréis conmigo, que quienes históricamente, tradicionalmente y actualmente, principalmente se encarga del cuidado de nuestros mayores, de nuestras personas discapacitadas, de nuestros niños, quienes son principalmente las mujeres. Y la Ley de la Dependencia ha permitido que esas mujeres y esas personas en general pues vivan con un mínimo de calidad de vida, con unas mejores condiciones. Esos son los valores sociales y progresistas que tenemos nosotros el convencimiento de que tienen que persistir. Pero es que además, con esa ley se ha generado un plan, un empleo directo a muchísimas mujeres. En el propio Ayuntamiento de Osuna conocéis que hay una bolsa importante de personas de ayuda a domicilio que constantemente están trabajando, dirigiendo esa prestación de servicio a esas personas que lo necesitan. Y como el Estado ha quitado gran parte de los recursos comprometidos legalmente para esa ley de dependencia, ha pasado del 50% que tenía que aportar al 20 y pocos % que está aportando ahora mismo. Los ayuntamientos progresistas, la Junta de Andalucía y la Diputación Socialista está culminando, está aportando la parte que falta con fondos propios, porque en el ayuntamiento también atendemos a aquellas personas que aún no han logrado la protección de la ley de dependencia, porque lo creemos necesario, porque es justo, porque no podemos mirar para otra parte cuando le vemos la cara a la gente, porque aquí, que estamos más cercanos de los vecinos y vecinas, somos los que tenemos el termómetro más fiel para detectar cómo lo están pasando cada uno y cada uno de vosotras y de vosotros. Y por fin también, y recientemente, presenta también la Junta de Andalucía otro plan que es sobre la construcción sostenible, totalmente diferente a de la que ha hablado mi compañero Juan Antonio, con la construcción especulativa. Y sigue apostando por las pequeñas y medianas empresas, porque está acordando también con la banca, pero de tú a tú. La presidenta de la Junta de Andalucía está tratando con la banca, pero de tú a tú,
sacando recursos para Andalucía, lo que no puede lograr todavía con el Gobierno del Partido Popular de Madrid, que no cree en Andalucía y no cree porque no ha logrado gobernar Andalucía en toda su historia política y esperemos que no lo vaya a hacer nunca, porque ahora nos miran el resto de España. Cuando vienen aquí desde el resto de España, desde Galicia, desde Valencia, cuando vienen de aquí desde Madrid, los ciudadanos y ciudadanas ven cómo dicen, si tenéis una tasa de paro importante en Andalucía, que es verdad que es así, sin embargo la calidad de vida que tenéis es absoluta porque podéis todavía disfrutar y os sentís protegidos por una administración que cree en la gente, en las personas. Y ahí es donde nos queremos ver todos y todas, en las personas, en lo importante, en lo directo, en lo urgente, pero también en lo importante. Y ahí nos vais a ver siempre a los socialistas y a los socialistas, siempre. ¿Y quién mejor? ¿Qué socialista mejor para hablarnos del pasado, del presente y del futuro? Un gran socialista como es Alfonso Guerra. Queridas amigas, queridos amigos, queridos compañeros, queridas compañeras de Osuna y de la comarca. Yo he venido más de una vez por Osuna y aquí me siento entre amigos, entre compañeros y entre amigos. Entonces, como estamos entre amigos, os voy a pedir una cosa y es que atendáis a lo que intento hacer esta noche, que es convenceros de algo de lo que a lo mejor estáis convencidos. Pero si no, yo quiero convenceros que estas elecciones del 25 de mayo son importantísimas para cada uno de nosotros y para muchos millones, para 500 millones de personas. Cuando llegan estas elecciones, la gente que va a votar siempre es casi la mitad de la gente que vota en las elecciones para elegir el Parlamento Español o para la comunidad o para el ayuntamiento, y esto es un grave error, porque la mayoría de la gente, esto pasa en España y pasa en todos los países de Europa, la gente no va a votar cuando hay elecciones europeas porque cree que eso le coge muy lejos, que eso no es cosa suya. Y es un gravísimo error, porque fijaros, ¿cuántas leyes se ha aprobado en estos 5 años de Parlamento Europeo? 970 leyes, todas de obligado cumplimiento para todos los europeos, para nosotros también. ¿Cuántas se elaboran en un Parlamento Nacional? Español, francés, 200 en una legislatura. Claro, en Europa se están aprobando mucho más leyes que nos afectan que en nuestro Parlamento Nacional y todas son de obligado cumplimiento. ¿Y qué ocurre? Que como la mayoría de la gente que se sienta en el Parlamento en Bruselas y en Estrasburgo, porque la sede central del Parlamento está en Estrasburgo, pero tiene otra sede en Bruselas, la mayoría de los que en este momento hay allí son gentes de derecha. Y entonces hasta aquí la elección del presidente de toda la comunidad, de toda la Unión Europea, la hacían los gobiernos, ahora con mayoría de derecha. Ahora, esta vez ya no va a ser así. Esta vez, cuando votemos el día 25, al votar estamos diciendo quién va a ser presidente de la Unión Europea. Y hay dos posibilidades, dos. Uno que es de la derecha, que se llama Juncker, Jean-Claude Juncker, que es de Luxemburgo, que fue el presidente del Eurogrupo, es decir, es uno de los muy responsables de los recortes que hemos sufrido en España, en Portugal, en Irlanda, en Grecia. Ese es el responsable, es el que se presenta por ello. Curiosamente, no deben tener mucha garantía en él porque no lo han presentado para la lista de europarlamentarios. O sea, no va a salir para el Parlamento. Saldrá como presidente si gana la derecha. Si gana la izquierda no será ni parlamentario. Eso les pasa a mucha gente a la derecha, porque de aquí que se presenta aquí en las municipales lleva 6 veces ya, ¿no? Y parece que se quiere presentar a la 7ª.
tienen moral, cuando se presenta, tienen moral. Yo creo que Rosario no va a tener problemas. Bueno, entonces, como os decía, lo que ahora votamos es más importante que lo que hemos votado en las anteriores elecciones europeas. Pero es tan importante lo que ocurre en ese Parlamento que Europa, desde el punto de vista de la historia, Europa vivió durante mucho tiempo en guerras. Hubo un momento a final del siglo XIX que el canciller alemán Otto Bismarck, logró una serie de acuerdos para que los países no entraran en guerra, y eso duró un tiempo. Pero cuando murió el emperador alemán, y le sucedió Guillermo II, el hijo, ese despidió a Bismarck, y entonces empezaron las preparaciones para la guerra. Y hubo una guerra que ahora se cumple en 100 años, la guerra de 1914, conocida como la Gran Guerra, a pesar de haber sido peor los resultados de la Segunda Guerra Mundial, la primera se conoce como la Gran Guerra. ¿Sabéis por qué? Porque es la primera vez que se mató a civiles en la guerra. Hasta entonces en la guerra morían los soldados de un ejército y de otro, pero entonces empezó a bombardear las ciudades, los colegios, los hospitales, se mataba a los civiles. Eso no se había conocido nunca, por eso se le llamó la Gran Guerra. En esa guerra murieron 20 millones de europeos, 20 millones, y hubo 20 millones de heridos y mutilados. Pero termina la guerra y al poco tiempo hay otra segunda guerra, la Guerra Mundial. Ahí murieron 50 millones de europeos, 50 millones, ¿sí? O sea que en el plazo que va de 1914 al 1945 murieron 70 millones de europeos. Cuando termina la guerra, hay algunos que tienen cabeza y dicen, tenemos que hacer algo para evitar esto de las guerras entre Alemania, Francia, Rusia, vamos a crear una unión, y crean una pequeña unión solo para el acero y el carbón. Y de ahí se va ampliando, y hoy tenemos una Unión Europea con 28 países, con un Parlamento Europeo, con un Tribunal Europeo de Derecho, donde cualquier europeo puede pedir, si en su país la justicia no le atiende, y un conjunto de estados donde la moneda es la misma, el euro, donde se han quitado las fronteras, se puede pasar tranquilamente de un país a otro sin que nadie te lo pueda impedir. Es decir, se ha hecho mucho respecto de aquella época en que todo eran guerras, todo eran muertes, pero en los últimos años eso ha cambiado y Europa está en una encrucijada, y una encrucijada grave, porque la economía europea ha pasado a depender de la economía de los grupos financieros norteamericanos, de las agencias de calificación. Y aquí se hace en Europa hoy lo que la derecha europea le deja hacer a los grandes grupos financieros. Lo ha explicado antes Juan Antonio, yo lo diré de otra manera. El capitalismo aquí era un capitalismo industrial. A los industriales les interesaba producir productos que vendían. Ahora ya no les interesa eso, porque ganan muchísimo más dinero cambiando estampas, es decir, monedas, divisas, cambiando acciones, engañando a la gente, vendiendo lo que llaman paquetes de acciones de un país a otro, que va dando vuelta, y luego viene el crash económico, pero en medio se han beneficiado muchísima gente. Claro, en Europa, fijaros cuál es la distribución de la riqueza en Europa. Si tomamos el 1% de los europeos, somos 500 millones. Si tomamos el 1%, resulta que ese 1% tiene de la riqueza el 25%. Y si ahora tomamos el 50% de los europeos, es decir, 250 millones, estos tienen el 5% de la riqueza. La mitad de la población tiene el 5%, el 1% tiene el 25%. Es una situación clarísima de injusticia y además probablemente no puede ser muy duradera. Tiene que haber algo que acabe con eso. Y fijaros que si hubiera voluntad política en Europa, que tal como ha sido hasta ahora no la ha habido, si hubiera voluntad política bastaría que Europa pusiera un impuesto europeo sobre el patrimonio solo del 1%, solo de los muy ricos, del 1%, y que le pusiéramos solo el 1% sobre su patrimonio, no el 73%, como le puso Roosevelt en Estados Unidos en el año 32, no el 5%, no el 10%, el 1%. Con el 1%, que afectaría solo al 1% de los más ricos, se conseguiría cada año
175.000 millones de euros, que es más que el presupuesto total de la Comisión Europea cada año. Es decir, que hay maneras de encontrar dinero, pero tiene que haber voluntad política. Yo creo que Martin Schulz, que es el que presentan los socialistas, tiene esa voluntad política de cambiar las cosas, de que esas injusticias que hay pasen a disminuirse, a paliarse, hasta acabar con ellas. Yo sé que esto es lento, pero nosotros, si somos demócratas, tenemos que votar una opción que impida que ganen los eurófobos, los que le tienen fobia a Europa, los que quieren abrir otra vez la frontera, que no haya ni un extranjero en cada país. Ellos dicen, la barca está llena, no puede venir nadie más que los de aquí, en cada país. Tenemos que conseguir terminar solo como demócratas, pero luego si somos progresistas, tenemos que lograr que haya una igualación social entre los europeos, entre los españoles con los alemanes y entre los alemanes entre sí, los españoles entre sí, porque la visión que hay que tener para estas elecciones es que vamos a unas elecciones europeas, no son nacionales. Yo cuando veo a este que han puesto del PP, lo habéis visto bien alimentado, con gafitas redonditas, que dice unas cosas increíbles. Continuamente está diciendo que los socialistas tenemos que pedir perdón y perdón y perdón. Digo, ¿quién le escribe el guión a este tío? Se lo escribe el cardenal Rouco, todo el día con el perdón para acá, con el perdón para allá. En fin. Bueno, pero como progresistas tenemos que votar una opción que vaya a acabar con las desigualdades, que no haga eternas las desigualdades, que termine con los recortes, porque aquí en Europa la derecha que ha gobernado tiene la idea de que como hay déficit hay que eliminarlo. Vamos a aceptar que hay que eliminar el déficit. Muy discutible, ¿eh? Pero bueno, vamos a aceptarlo que hay que eliminarlo. Y entonces, ¿cómo se elimina? Hay dos mecanismos, o gastando menos o ingresando más. Por ejemplo, esta manera de ingresar que yo digo, ¿por qué no ponemos un 1% al 1% y sacamos muchísimo más dinero de lo que tenemos de la Comisión Europea, en el gobierno de Europa? Ellos no, ellos dicen no, solamente reduciendo gastos, quitando prestaciones, quitándole a la gente la posibilidad de vivir más o menos dignamente, porque hay gente que tiene mucha dificultad para vivir con dignidad, pero por lo menos no quitarle ese poco que tienen. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen una propaganda muy bien organizada y parece lo contrario. Parece que están haciendo un favor a la gente. Le está reduciendo todo. Lo ha dicho Rosario aquí. Rosario ha hecho el rosario de las medidas que están tomando la gente, que es un rosario inacabable. Están reduciendo en todas las prestaciones. Entonces, nos meten una mentira que, como lo repiten los periódicos, las televisiones, la radio, al final terminamos y no la creemos. Dice, hombre, hay que meter los millones que hay que meter a los bancos, hay que metérselo porque si no se cae un banco. Y si se cae un banco, si un banco fracasa, entonces todo el país se va al garete. ¿Pero qué dices? Pero si en Estados Unidos han caído 7 bancos en estos años de crisis, 7 bancos en Estados Unidos, no pasa nada. ¿Por qué no se va a caer un banco? Hoy le han hecho en la televisión, hoy en el telediario le han hecho una entrevista al que cogió Bankia, esa maravillosa organización bancaria que llevaba uno que se llamaba Rato, ya recordáis, que ahora hay que ver cómo son estos de la derecha, ¿eh? Así que hace fracasar totalmente al banco y ya tiene 3 trabajos más. Ya lo han contratado con 3 trabajos de unos salarios que ni en 100 años cobramos ninguno de los que estamos aquí. Qué listos son, ¿eh? Los que fracasan le suben el salario, así se amparan entre ellos. Entonces estaba diciendo que hoy ha habido una entrevista y a este señor que le metieron 22.000 millones de euros, en pesetas es una cifra tremenda, ¿eh? Son 3,5 billones con B, o sea, 22.000 millones de euros. Le preguntamos, bueno, ¿y esto ustedes cuándo lo van a devolver? Dice, sigue intacta la voluntad de devolverlo. No sabemos cuándo. O sea, es cojonudo. O sea que cuando vosotros pedís un crédito al banco, dice, ¿cuándo lo va a devolver? Dice, ya veremos. Sigue intacta la voluntad de devolverlo. ¿Quién ha dicho que no lo voy a devolver? Ya veremos. Tranquilo. En fin. Y además, si somos personas que creemos en la posibilidad de que cambie Europa, pero que cambie profundamente, entonces tenemos que votar a la única fuerza política que puede tener fuerza en Europa para cambiar esto, que es el Grupo Socialista. Allí en el Parlamento hay un grupo popular, se llama Partido Popular Europeo, en el que está
los mozos que tenemos aquí. Bueno, y luego está el grupo socialista. Y luego hay pequeños grupos que tienen su correlato también, aquí de Izquierda Unida, UPyD, el Arcoíris, no sé qué, pequeños grupos que no van a gobernar en Europa, no tienen ninguna posibilidad. Entonces, si queremos que se cambie, tenemos que votar a aquellos que puedan tener fuerza para cambiar y no desperdiciar los votos que nosotros tenemos. Aquí han presentado, bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a empezar por nosotros, hemos presentado a una chica joven, Elena Valenciano, que tiene mucha experiencia, y ellos han presentado uno que nos tuvieron 2 meses diciendo que ya veremos cuando decimos quién es la cabeza, que ya lo anunciará, ya sabe, el presidente. No me gusta mencionar los nombres porque, ya sabe, y trae mala suerte y nuestro se pone a llover enseguida. Bueno, pues, que lo va a anunciar ya, no que el sábado que viene, que en esta semana, que después de Semana Santa era el parto de los montes, y luego efectivamente salió un ratón con el parto de los montes. Sacaron al ratón, que por cierto, dice que los socialistas somos la prehistoria. Ah, ¿la habéis visto vosotros en la tele? Hay un tío más antiguo que ese sí que pertenece a la prehistoria. Bueno, él que está con lo del rogar y pedir perdón y hacernos así con los fustigarnos. Bueno, pues siempre menciona a Rouco, ¿no? Lo de Rouco, esta gente, el presidente de la Comunidad de Madrid el otro día le dio una medalla de oro de la comunidad al señor Rouco. Decía porque era el líder intelectual de millones de españoles. ¿Cómo intelectual ha dicho? Se habrá equivocado, ¿no? Bueno, pues yo creo que le dio la medalla porque él había organizado las manifestaciones cuando gobernábamos los socialistas. Pues los obispos eran los que iban en primera fila con la cosa del aborto y tal igual. Ahora están calladitos, ¿eh? Ahora ya no les importa que haya la ley del aborto, antes había que eliminarla enseguida. Pero nos anuncian que van a ir hacia adelante para quitar la libertad. Sabéis que yo siempre digo lo que pienso. A mí no me gusta cuando oigo a las mujeres decir que yo tengo mi decisión sobre mi cuerpo. No es solo un problema de cuerpo, es un problema de responsabilidad. Decidir tener un hijo o no debe ser una decisión, naturalmente, de la mujer que está embarazada, pero no por disponer de su cuerpo, sino porque es una responsabilidad personal que contrae gravísima. Por eso no me gustan algunas expresiones, pero estos quieren terminar con esto también, porque claro, el Rouco le pide cuenta, oiga, que le llevé al obispo a la manifestación, a ver cuándo me cambia la ley esta, y ahora parece que la quieren cambiar en el mes de julio. Seguramente se retrasará y dirán que la quieren aprobar en agosto, y un sábado por la noche mejor, que no se entere nadie. Pues esto tiene un buen sistema de propaganda, lo decía también Rosario, y yo oigo decir a estos: nosotros somos los únicos que podemos defender los intereses de España en Europa. Oiga, que no va de esto, que no va de que vaya cada uno allí a defender, tirando cada uno un pico de la manta, que no, que es salvar a Europa de la situación en la que está, porque Europa, hace poco más de un siglo, era el 30% de la población del mundo, ahora no llega al 7%. Europa era el centro cultural, diplomático, político del mundo, hoy no lo es. Hoy lo es los Estados Unidos. Le está reemplazando en algunos aspectos China, la India, Brasil, los países grandes que están emergiendo con una fuerza tremenda. Y Europa va perdiendo. Miren, lo que dedica Europa a la investigación es lo que dedica una gran empresa de investigación de los Estados Unidos. Toda Europa dedicamos poquísimo, mientras que los Estados Unidos, una sola empresa, dedica lo mismo que toda Europa. Se trata no ya de defender los intereses, que claro que hay que defender los intereses de nuestro país, pero se trata de construir una Europa diferente. Es que no se han enterado. Se trata de terminar con una situación que es la siguiente. Hasta ahora había 767 diputados europarlamentarios en el Parlamento Europeo. ¿Y quién mandaba más? ¿Todos esos diputados o el señor Draghi del Banco Central Europeo? El señor Draghi, que es un empleado. Es el que ha llevado la política económica por sus decisiones personales, mientras que el Parlamento no le dejaban tomar decisiones porque la derecha ha creído que el control económico de la sociedad les corresponde a ellos, porque creen que los demás somos advenedizos que venimos a quitarle las casas señoriales, porque ellos son de toda la vida los herederos. Ellos hablan mucho siempre de la herencia. Le había oído hablar de eso, que la herencia que nos dejaron los socialistas, claro, es que ellos de herencia saben mucho, ellos están muy enterados de lo que es una herencia. Por cierto, a propósito de esto de la herencia que dejaron los socialistas, vamos a aceptar
que los socialistas les dejaron muy mala herencia a estos señores y por eso ellos hicieron una campaña antes de las elecciones para el Parlamento Español diciendo nosotros lo vamos a arreglar. Este señor tan dicharachero, tan trabajador, que no para de trabajar, siempre tirado la hamaca y con el puro y tal, bueno, pues este decía, yo voy a arreglar. Bueno, una pincelada, vamos a ver. Cuando termina el gobierno socialista en 2011, el crecimiento era del 0,1%. Ellos dicen, ¡ah, qué bajo! De verdad, era bajo. Pero cuando acaba el año 13, el año último del que hay datos, estaba en el menos 1,2%. Hombre, entre el 0,1 positivo y el 1,2 negativo, yo creo que lo han puesto peor y decía que lo iban a arreglar. La deuda pública, decía, los socialistas nos han llevado una deuda del 70%. Vale, muy grande. ¿Cuánto es ahora? Del 100%. Pero bueno, muchísimo peor. Y él lo iba a arreglar este era muy listo, lo iba a arreglar. La tasa de paro era muy grande, el 22%. Estamos en el 26%, mucho peor. ¿Cuántos afiliados a la Seguridad Social había? 17 millones, ahora 16 millones, peor. Los presupuestos para política activa de empleo eran de 7.300 millones, ahora es de 4.000, mucho peor. Los beneficiarios para ayudas de estudio eran entonces 975.000, ahora son 396.000, menos de la mitad. Los presupuestos de investigación, 8.500, ahora 6.000. ¿Cuántos cuidadores de dependencia había en la etapa socialista? 171.000, ahora hay 17.000. O sea, menos del 10% de lo que había. Y dicen, la herencia es la que estáis fabricando vosotros, que cuando nos toque después ir para allá nos vamos a encontrar con una herencia horrorosa. Porque ellos saben, porque ellos lo tienen claro. Nosotros nos ponemos a discutir y a hacer primarias y no sé qué, porque la izquierda siempre es así. Y cuando alguien dice algo que no le gusta, pues ya no lo voto porque el partido tal ha dicho tal y cual. Pero la derecha lo tiene clarísimo. Objetivo, que gobierne la derecha. Por tanto, el día que llega a la votación, el 25 de mayo, de ellos van a votar hasta las monjas de clausura. Que no todas las votan a ellos, algunas nos votan a nosotros, que están muy equivocados ellos. Bueno, pues ellos tienen muy claro que lo que hay que conseguir es transferencia de dinero de los más pobres a los más ricos. Todo va en esa dirección, absolutamente todo. Y eso lo tienen clarísimo, pero clarísimo. Entonces, un socialista que quiera que en Europa haya cambio, tiene que comprometerse a defender. Los parlamentarios que vamos a elegir del Grupo Socialista, del Partido Socialista, se comprometen a luchar por la libertad de la circulación de las personas, que es el último camino por el que pueden ir ahora, evitar que puedan ir de una parte a otra. La alemana ya lo ha dicho. Y que van a expulsar a los que no encuentren trabajo en 3 meses, que lo tienen bien, Aquí resulta que en España a los estudiantes le quitan un montón de becas, le exigen más que a los que tengan dinero para poder tener becas, le suben las matrículas y algunos dicen, bueno, me voy a Alemania a buscar trabajo. Y dice, bueno, pues en 3 meses te quitamos el seguro médico, ya no tienes derecho a medicina. ¿Pero qué es esto? Es la persecución del que no tiene medios, es la persecución de los pobres. Pero yo estaba diciendo que un socialista tiene que defender la circulación libre de las personas de un país a otro de la Unión Europea sin ninguna cortapisa. Evitar por completo la aparición de nuevo de la frontera. Ser humanitarios para aquellos que no son europeos pero que vienen aquí por un trozo de pan, los emigrantes. Yo sé que este es un tema complicado. Habéis visto en la valla de Melilla cuando están ahí arriba. Este es un tema muy complicado y que es difícil de resolver. Yo comprendo que cualquier gobierno tiene dificultad, pero lo que no se puede aceptar es que a los pobres que vienen de África se les trate como animales. Eso no se puede aceptar. Hay que ser solidarios y regular la entrada y favorecer en aquellos países que con muy poco dinero se favorece la industria para que no tengan que venir aquí, que con poquísimo, porque allí vale nada, con poquísimo dinero se pueden crear allí empresas para que esos hombres no tengan que venir a pasar el estrecho hacia Europa, que pasan todos por España. Y tenemos que dar oportunidades a todo. Tiene que haber un crecimiento y un reparto justo de la riqueza, porque la derecha dice que hay que crecer económicamente, hay que crecer, pero a mí eso no me dice nada. Oiga, ¿y lo que se crece cómo se reparte? Porque si se va a crecer para que los más ricos se hagan todavía más ricos y los pobres no tengan nada de ese crecimiento, entonces a mí no me interesa el crecimiento, porque
el reparto de lo que se tiene que ser equitativo. ¿Y equitativo qué es? ¿A todos por igual? No. Más a los que menos tienen, menos a los que más tienen. Esa es la igualdad. La igualdad no es repartir a todo el mundo igual. Hombre, si tenemos que repartir una merienda y hay 4 que tienen la mesa llena ya de comida, pues a la hora de repartir, mira a quién no tiene nada en la mesa. Eso es lo que obliga a hacer una fiscalidad común de los europeos, que pague todo el mundo lo mismo. Y aquí en España obligaría esa fiscalidad común, obligaría a eliminar las exenciones que hay muchas exenciones, que la gente pobre quita muy poquito, que si tengo un hijo, que si tal, pero la gente que tiene medios, tiene una oficina fiscal detrás que le dice, quita lo otro, quita esto, y ahorra muchísimo dinero. ¿Sabéis que si quitáramos esas excepciones, nada más, sin meter más impuestos, se recaudaría un 30% más de impuestos en España? Y con una ley fiscal europea que iguale, porque ¿qué está pasando? Que en cada país, para llevar inversiones, bajan los impuestos y cada vez va bajando más, y tenemos la enorme paradoja de que en Europa, en España, el impuesto de las sociedades de las empresas es del 25% y en Estados Unidos del 40%. En la cumbre del capitalismo es del 40% y aquí lo tenemos en el 25%. Y el 25% nominal, porque el efectivo está en el 7 u 8%. Pues habría ahí que introducir una fiscalidad común y así nadie podría decir, no, es que yo aquí no puedo bajar los impuestos a las empresas porque se me van a otro sitio. No, si es toda Europa ya no tenemos ese problema. Hay unas sociedades de inversión que se llaman SICAV, que pagan el 1% de impuestos, el 1%, lo cual es un escándalo. Gente que gana miles de millones y pagan un 1%. Dice, es que no lo puedo subir porque si yo lo subo, todos llevan la inversión al país de al lado. Bueno, pues hagamos un impuesto común de toda Europa que en vez del 1 sea el 15, el 25 o el 30 el que se establezca. Y allí así no hay lo que se llama el dumping fiscal, es decir, hacer trampa, yo bajo para que se vengan aquí. Bueno, por otra parte, fijaros que hemos tenido una crisis enorme con los bancos que ha habido que echarle miles de millones que dice que van a devolver. Van a devolver, no dicen cuándo. Claro, después, bueno, a la larga, sí, pero a la larga todos muertos. Denle un poquito de prisa que no vamos a morir a la larga todos. Entonces, se han echado mucho dinero los bancos. ¿Y por qué? ¿Por qué a los bancos se les da tanto dinero? Y además, el Banco Central Europeo les presta al 1%. Los bancos compraban miles de millones al 1% y recompraban deuda española que le daba el 3%. Sin hacer nada, sin dar un préstamo a nadie, ganaban el 2%. Oiga, ¿y por qué a un banco se le presta al 1% y los gobiernos, los estados, para los problemas de las pensiones, de los gastos de la gente, lo pagan al 5, al 6, al 7 y hasta al 11%, como lo ha pagado Grecia? ¿Por qué no se le da al 1% a ellos? O aún más, ¿por qué no se le da a los gobiernos al 0,01%, como hicieron en Estados Unidos? Al 0,01 y podríamos se ahorraría muchísimo dinero del pago de la deuda y no habría que meter el copago ni decir que las pensiones van a subir el 0,25%. No va a haber sitio donde meter dinero de los pensionistas, el 0,25%, no, nosotros garantizamos que los cajones van a estar vacíos, porque no, en el 0,25% y el copago, bueno, y como se ponen todos los gastos que están subiendo. Bueno, y luego hay un problema que yo voy a ser muy valiente, que a lo mejor no lo había escuchado nunca, pero es lo que yo pienso. El paro en Europa es tan grande, hay 125 millones de personas, 125 millones por debajo del nivel de pobreza en Europa y 27 millones de parados en Europa. De los 27 millones, 6 aquí. Lo mire por los que se apuntan en el INEM o lo mire por la EPA, como quiera. 6 millones, 5 millones, me da igual. Bueno, entonces, ¿eso cómo se va a resolver? Porque una vez dice, han creado 30 empleos, han creado 1.500, pero si son 6 millones, ¿qué me dice? No se puede resolver nada más que repartiendo el trabajo que hay, nada más. Y estoy convencido que va a llegar un día en que la semana laboral va a ser de 4 días, de lunes a jueves, para que sea obligado a contratar a gente para los otros días, de 4 días, 32 horas a la semana. Y dirán algunos de ustedes, pero qué loco, que no voy a trabajar viernes, anda ya. Cuando yo era pequeño,
Si me hubieran dicho que el sábado no iba a trabajar casi nadie, no me lo hubiera creído. Y hoy es una cosa normal, que el sábado no se trabaja. Pues dentro de unos años el viernes no se trabajará. Y eso sí que hará que los empresarios tengan que contratar a trabajadores. Y esa propuesta de 32 horas a la semana, 4 días a la semana, esa se va a abrir paso, lo diga quien lo diga. Porque no hay otra manera de resolver el problema del paro, hombre. No hay otra manera, porque el otro día sale la EPA esta de midiendo al paro y que se han destruido 184.000 empleos. Se lo dicen al presidente del gobierno en el Senado que estaba y dice, ¿qué piensa usted que se han destruido 100? Estoy muy contento. Y sería día de sobre, sería el día que reparten los sobres esta gente. Claro, no va a estar contento el tío. Tiene que estar una harta contento. Bueno, pues, los dirigentes europeos tienen dos alternativas. Esperar a que mejore la economía. Ya, esto va a mejorar, lo dicen todos los días, esto va a mejorar. La propaganda es tremenda, ¿eh? Fijaros cómo es la propaganda. Mira, allí se hacen leyes que hace el Partido Popular, que lleva al Congreso, con unos nombres extraordinarios. Yo cuando llega digo, ¡ay, qué buena ley! Esta la tenemos que apoyar. Porque dice, por ejemplo, la ley de protección de costas. Esto es buena cosa, vamos a proteger las costas. Entonces la lees y dice, donde en este momento se prohíbe construir hasta 100 metros de la orilla, ahora a 20. Protección de la costa. O sea, estaban a 100 metros, ahora está a 20. Manera buena de proteger la costa. Fantástico. Otra ley, responsabilidad medioambiental. Está fantástico. El que ensucia un río, una fábrica que tira al perchín, lo que sea, ese que lo pague. Muy bien, está muy bien. Oye, ¿cuáles son las sanciones? Dice, no, las sanciones las decide el operador. ¿Y quién es el operador? El que hace el daño. O sea, que el tío que ensucia el río dice, yo me voy a poner una multa, pero voy a poner 25 euros. Es que es tremendo. Los tíos lo ponen en la ley, se ha aprobado la ley así, la ley que han presentado. Más propaganda, dice. Ley de la justicia gratuita. Y es para poner tasas judiciales, para que la gente pague, le llaman de justicia gratuita. Y no digamos, bueno, iba a decir la pata que han metido, pero no han metido la pata porque a ellos les gusta eso. Crean lo de la reforma de la justicia universal. Ya aquí no hay que perseguir a los que no sean españoles, los que no se hagan en España, y ya tienen 36 narcotraficantes que están en la cárcel a la calle, porque ya no pueden perseguirlos. Ahora, propaganda. Hace unos años, pocos años, en Madrid decidieron que había que hacer unas autopistas radiales. Ya estaban las autovías y las autopistas, pero ahora vamos a hacer unas que se llaman radiales de pago. Claro, oiga, pero esto no lo va a coger nadie. Si al lado tiene la autovía, para ir al aeropuerto, de Madrid al aeropuerto, había una autovía estupenda. Vamos a hacer al lado una autopista radial, que esa será de pago. No paga nadie nada porque no pasa nadie por allí. Entonces ya han dicho, han entrado en quiebra las empresas, hay que rescatarlas, hay que meterle dinero. Ya sabían ellos, cuando hicieron aquellas autovías o autopistas, en el contrato decía que el gobierno le pagaría un mínimo de circulación circular a los que circularan y que si se venía abajo, ellos rescataban dándole el dinero que teóricamente hubieran ganado si hubiera coches por allí. Es una auténtica estafa, lo sabían desde el principio, y ese mecanismo de propaganda es el que hace que mucha gente se engañe. Y nosotros tenemos la necesidad, os decía, de llevar allí a unos dirigentes europeos que tienen dos alternativas. O esperar a que la economía esto va a mejorar, si esto va recuperando, estamos recuperando, sí, que es nada, es no resolver nada, así no van a resolver nada. O tomarse las cosas en serio, como hizo Roosevelt en Estados Unidos cuando la Gran Depresión, que en 3 meses revolucionó todo. Y fijaros que le puso a los más ricos, a las fortunas, le puso un impuesto del 73%. Fijaros que en Estados Unidos, y a los bancos los separó. Y digo, oiga, ¿usted es un banco de depósito de la gente que tiene su cartilla ahí? Yo le respeto como banco de depósito. ¿Usted es un banco de negocio? Bien, yo lo respeto como banco de negocio. Ahora, si el de depósito quiebra, yo garantizo los depósitos de la gente. Si quiebra el de negocio, usted verá, ese es su problema, como quiebra cualquier empresa. Bueno, eso hay que hacerlo aquí en Europa, separar los bancos para no estar metiendo dinero a gente que lo que ha hecho es llevarse dinero con todos estos líos. Luego tienen, fijaros, que dieron muchísimas préstamos para hipoteca, para vivienda.
Ahora la gente se queda sin el trabajo, no puede pagar la hipoteca, y dice, pues venga, devuélveme el piso y sigue pagando. Pero ¿cómo voy a seguir pagando? Entonces me quedo en la casa. Si no puedo pagar viviendo, ¿voy a poder pagar sin vivir, que tengo que irme a otro sitio? Yo le entrego la casa y se acabó, ¿no? Que llaman la dación en pago. No, eso no puede ser. Pero bueno, ¿para qué quieren tantos pisos los bancos estos? Y dice que son activos tóxicos. Oye, si son tóxicos, si te da mareo, suéltalo, devuélveselo al que estaba viviendo allí, hombre. Entonces, si Bankia, que ahora tiene miles de pisos, que no lo quiere para nada, que se van a destruir, miles de pisos tiene Bankia, y le han metido 22.000 millones, por lo menos quédate con los pisos, hijo, y devuélvelo, y a que pueda vivirlo la gente. No están por esa, están por otra tesis, y además Europa necesita tener una voz en política. Lo que está pasando ahora mismo en Ucrania es muy grave. Se parece muchísimo al comienzo de la guerra de 1914. También fue un movimiento de tropas rusas lo que empezó todo el lío. Y Europa no tiene voz, no se oye, cada uno dice lo que le da la gana. Y el ministro que tenemos aquí, ese habla, pero habla de Cataluña. Ese no habla de Ucrania, sino de Cataluña. En fin, que tenemos necesidad de devolver las prestaciones que han eliminado a la gente. Tenemos que devolver la capacidad de que las mujeres responsablemente decidan sobre su propia maternidad. Tenemos que devolver a los sindicalistas la posibilidad de negociar. ¿Sabéis que en la reforma laboral hay un artículo que dice que el propietario de la empresa puede establecer los salarios sin negociación? O sea que ahora en una empresa un tipo puede decir, el dueño puede decir, ¿qué ganáis? 1.500 euros, a partir de mañana 800. Sí, y lo puede hacer legalmente, por la ley que han hecho esto que llaman de reforma. Yo cuando vi la palabra reforma, cuando yo era joven, reforma es reformar para mejorar. Voy a reformar mi casa, voy a ver el cuarto baño, lo voy a poner mejor. Ahora cada vez que oigo reforma me echo la mano al bolsillo, me van a quitar algo seguro. En fin. Así que se ataca la cultura con un IVA que pasa del 8 al 23, se restringe el derecho de manifestación, ahora quieren multar a todo el que vaya en la manifestación. Pero estos tíos, ¿dónde leen las leyes? Se leen las leyes del otro, el pequeñito también con bigote que había antes, en fin, ¿qué Europa quiere esta gente? La de Rouco, la de Doña Esperanza, que sabéis que hay un canal que es Bus Taxi, quiere que pongan Bus Taxi ESPE, para que ella también tenga derecho. Son gente de privilegio que dice, oiga, que me va a poner una multa a mí un tío que cobra 1.500 euros, yo que soy una marquesa, le tiro la moto y para adelante. O sea, en fin, que tenemos, el día 25 de mayo tenemos un compromiso enorme. No se puede abstener, la izquierda no se puede abstener, la derecha va siempre ciega, aunque le pongan una escoba, que es más o menos lo que le han puesto, de candidato. Lo votan. Y la izquierda siempre, bueno, pero pienso que tal, pero... Hombre, hay que ir a votar y hay que votar la fuerza que tiene capacidad para cambiar Europa. Y la abstención es nuestro enemigo. Y equivocarse de la papeleta es nuestro segundo enemigo. Que sirvan para cambiar las cosas. Los socialistas tenemos el deseo de que Europa vuelva a ser la Europa de la etapa de Jacques Delors, que fue el último presidente que hizo realmente una gran labor para crear una Unión Europea. A partir de entonces, todos han sido funcionarios. Funcionarios que dependen ¿de quién? De los grupos financieros de los Estados Unidos. Si todos participan en empresas de acá y empresas de allá, si todos están montados siempre en ese tipo de empresas, nosotros queremos que haya gente independiente, autónoma, que sea capaz de tomar decisiones sin atender a ver qué me dice el banquero, a ver qué me dice el grupo financiero, sino las decisiones que los socialistas aprueben en el Parlamento de Estrasburgo, para lo cual se convoca a todos los europeos. 390 millones de europeos van a votar, tienen derecho a votar el día 25 de mayo. 390 millones. Ojalá que las urnas en Osuna, en Andalucía, en España, en toda Europa, están llenas hasta rebosar y que tengan muchas rosas y puños en esas elecciones. Muchas gracias, compañeros.